Cooperan inmediatamente con el Papa en el gobierno de la Iglesia Católica los obispos. Los legítimos pastores de la Iglesia son el Papa y los obispos unidos a él. El Papa es el obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Jesucristo es el jefe principal o cabeza invisible de la Iglesia. Más la Iglesia, como sociedad perfecta y visible, debe tener un jefe visible. El jefe visible de toda la Iglesia es el Papa, quien representa a Jesucristo en la tierra. El obispo, con dependencia del Papa, es el jefe de su diócesis. El obispo, en la cura de almas, se apoya en los sacerdotes y principalmente en los párrocos. El párroco, con dependencia del obispo, es el jefe de su parroquia. El Papa se llama nuestro obispo. ...263 papas ha tenido la Iglesia hasta este siglo, hasta este año, excepto la desviación que hubo en el Concilio Vaticano II, en el cual desviaron la liturgia y desviaron desconociendo la doctrina tradicional de la Iglesia del Concilio de Trento, atropellado por el cambio de innovaciones, convirtiéndose en la Iglesia progresista, en la Iglesia modernista. Ahorita una parte de esta Iglesia se encuentra enferma por haber adoptado innovaciones en estos tiempos, atropellando la tradición. La Santísima Virgen nos manifiesta aquí, ¿sí?, el gran error del modernismo en estos tiempos. Por esa razón está anclada la verdadera Iglesia tradicional aquí a las plantas de la Reina, la Madre de Dios, María del Rosario, aquí en la Nueva Jerusalén, municipio de Pericato, Michoacán. El cuerpo y el alma de la Iglesia. En la Iglesia de Jesucristo debe distinguir el cuerpo y el alma. El cuerpo de la Iglesia consiste en lo que tiene de visible y externo. El alma de la Iglesia consiste en lo interno y espiritual, especialmente en la gracia de Dios. Miembros vivos de la Iglesia son todos los fieles que están en gracia de Dios. Miembros muertos de la Iglesia son todos los fieles que están en pecado mortal. Toda persona que está en gracia de Dios pertenece al alma de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Los fieles católicos que están en pecado mortal pertenecen al cuerpo de la Iglesia católica, pero no al alma. Los que no son católicos externamente, sin culpa suya, por no conocer la religión católica, pero aman a Dios y le sirven como saben y pueden, tienen la gracia de Dios y pertenecen al alma de la Iglesia católica. Nadie puede salvarse fuera de la Iglesia católica. Esto es, no hay salvación para quien muera sin pertenecer al alma de la Iglesia católica. La importancia del 9º artículo del credo. Este artículo del credo es uno de los más importantes. La autoridad infalible de la Iglesia es la que nos asegura que las Sagradas Escrituras, el Evangelio y las verdades contenidas en el símbolo mismo son reveladas por Dios. Además, la Sagrada Escritura puede ser entendida de maneras muy diversas. De ahí la necesidad de que haya una autoridad infalible que la interprete rectamente. Creemos a la Iglesia Católica, porque ella tiene todos los caracteres necesarios que demuestran su divina institución. Por consiguiente, ella es nuestra maestra y guía, para que podamos alcanzar la eterna salvación. Debemos, pues, obedecer a la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles: el que a vosotros oye, a mí me oyen. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecian. El que no oye a la Iglesia, sea tenido como gentil y publicano. La comunión de los santos. La comunión de los santos quiere decir que todos los fieles cristianos, como miembros de un mismo cuerpo que es la Iglesia, tienen parte mutuamente los unos de los bienes espirituales de los otros, y también están unidos espiritualmente con las almas del purgatorio y los santos del cielo. La palabra comunión significa comunicación. La palabra santos significa los fieles que están en gracia de Dios. Bienes espirituales son la gracia, oraciones y demás buenas obras. Los fieles que están en gracia de Dios son miembros vivos de un mismo cuerpo místico, del cual es nuestra cabeza nuestro Señor Jesucristo. Es un cuerpo. En un cuerpo
la cabeza deja sentir su influencia en todos sus miembros y los bienes de uno, pues son bienes de los demás. La comunión de los santos se extiende también a la iglesia triunfante y purgante. Nosotros nos encontramos a los santos del cielo. Nosotros nos encomendamos a los santos del cielo y podemos aliviar a las almas del purgatorio. Los santos del cielo ruegan a Dios por nosotros y por las almas del purgatorio. Los que están en pecado mortal participan solamente de los bienes externos del culto y de las plegarias de los justos para obtener el perdón. El tesoro de la iglesia. El tesoro de la iglesia está formado por la parte propiciatoria, impetratoria y satisfactoria de las obras buenas hechas por los justos. Toda obra buena hecha en gracia de Dios es meritoria, propiciatoria, impetratoria y satisfactoria. Meritoria quiere decir, hace ganar méritos y premios para el cielo. Propiciatoria, aplaca la divina justicia. Impetratoria, consigue gracias del Señor. Satisfactoria, satisface la pena temporal debida por los pecados. La parte meritoria es del que practica la obra buena, no se puede ceder. Las otras partes se pueden ceder, con ello se forma el tesoro de la iglesia. Mérito de las buenas obras. Las buenas obras, por razón del mérito, pueden ser vivas, muertas y mortificadas. Vivas son las que se hacen en gracia de Dios. Mientras dura la gracia de Dios, son dignas de mérito y de premios eternos. Muertas son las que se hacen en pecado mortal. Nunca tendrá mérito ni premio. Cuán triste cosa es vivir en pecado mortal. En tal estado, aunque se hagan obras muy buenas, no se conseguirá por ellas premio alguno de la eternidad. No obstante, cuantas más buenas obras hace un pecador, más fácil es que consiga la gracia de la conversión. Mortificadas son las obras buenas hechas en gracia de Dios si sobreviene el pecado mortal. Mientras dura el pecado mortal, son como muertas, pero si se recobra la gracia de Dios, son de nuevo vivas. Para que las obras buenas sean meritorias, deben hacerse con la recta intención de agradar a Dios. Las obras buenas no tienen todo el mismo mérito, sino que unas son mucho más meritorias que otras. Y aún puede suceder que una sola tenga más mérito que muchas otras juntas. Las obras buenas pueden ser obligatorias y no obligatorias, o supererogatorias. Obligatorias son las que están mandadas bajo pena de culpa, como oír misa en los días festivos. Supererogatorias son las que no son de obligación, como oír misa diariamente. Las obras buenas más recomendadas por Dios en la Sagrada Escritura son, primero, la oración, o sea, los actos relativos al culto divino, como la Santa Misa, etc. Segundo, el ayuno o las obras de mortificación. Tercero, la limosna o las obras de caridad y misericordia. Las verdaderas riquezas son las obras buenas hechas en gracia de Dios. La magnitud del galardón debe excitarnos a practicar muchas obras buenas. Una buena obra y el menor acto de virtud es cosa más grande y gloriosa que todas las hazañas de los más célebres conquistadores, que las negociaciones más importantes y que la conquista y el gobierno de un imperio. La fe nos lo enseña y la razón misma nos lo convence, porque todo esto no es más que la gloria de la criatura, mientras que las buenas obras y los actos de virtud procuren la gloria del Creador. De aquí es necesario inferir que no hay ninguna comparación, ninguna proporción entre lo uno y lo otro. Esta verdad bien comprendida, ¿qué aliento se infunde en las almas buenas para practicar todas aquellas obras que pueden contribuir a la gloria de Dios? ¿Qué fervor en todos los ejercicios de piedad? ¿Qué desprecio de todo lo que no es Dios, ni dice relación a su gloria? Cuando leo en el Evangelio
¿No quedará sin premio un vaso de agua fría dado a un pobre? Digo para mí, pues ¿qué será de otras infinitas buenas obras de más importancia, que me son fáciles, si las hago por Dios, el cual me promete en recompensa un bien infinito por una eternidad? Peso despacio estas tres cosas: un bien infinito, una eternidad y una acción de un instante. ¿Qué tan fácil me es? Y quedo sorprendido al ver por un momento tan breve de trabajo. Poco después de haber vuelto una persona muy piadosa, se apareció radiante de gloria a otra y le dijo: soy sumamente feliz, pero si algo pudiera desear, sería el volver a la vida y padecer mucho, a fin de merecer más gloria, añadiendo que quisiera padecer hasta el día del juicio todos los dolores que había padecido durante su última enfermedad, para lograr solamente la gloria que corresponde al mérito de una sola Ave María. Concluye el artículo 9, empieza el artículo 10 del credo: el perdón de los pecados. El perdón de los pecados quiere decir que Jesucristo dio a su iglesia la potestad de perdonar todos los pecados. La Iglesia Católica puede perdonar todos los pecados, por muchos y graves que sean, porque Jesucristo le ha dado plena potestad de atar y desatar. Jesucristo, así habló el jefe de la Iglesia: lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Y a los apóstoles: todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 17, 18. La Iglesia puede perdonar siempre, con tal que sea sincero el dolor de la culpa cometida. En la Iglesia ejercitan esta potestad de perdonar los pecados el Papa, los obispos y los sacerdotes. El bautismo y la penitencia son los sacramentos instituidos para el perdón de los pecados. El pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una falta voluntaria contra la ley de Dios. El pecado es de dos clases: original y actual. Pecado actual es el que nosotros mismos cometemos, llegados al uso de la razón, y puede ser mortal y venial. Pecado original es aquel con quien todos nacemos, heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Se borra con el santo bautismo. Pecado mortal es pensar, desear, decir, hacer u omitir algo contra la ley de Dios en materia grave. El pecado puede cometerse con pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. Omisión quiere decir dejar de hacer aquello a que uno esté obligado. No todos los pecados son iguales. Como entre amigos puede surgir disgustos pequeños y graves, así también sucede entre Dios y el hombre. Los disgustos pequeños no rompen la amistad, pero sí los graves. El pecado actual puede ser mortal y venial. Pecado mortal es faltar a la ley de Dios, en materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave significa cosa de importancia. Plena advertencia significa que el entendimiento se dé cuenta claramente de que la cosa es mala. No peca por falta de advertencia quien come carne en día prohibido, porque no sabe o no se acuerda que es día de abstinencia. Pleno consentimiento significa que la voluntad sea del todo libre. Un sueño malo, de por sí, no es pecado, porque cuando uno duerme, no es libre para hacer el bien o el mal. En donde no hay libre voluntad,
no hay pecado. No peca quien hace algo malo sin querer, compelido a viva fuerza. No quita la libre voluntad de ser compelido, pero no a viva fuerza. A hacer algo que a otra suerte no se quisiera hacer. ¿Pecaría quien, por encontrarse amenazado de muerte u otro mal grave, cometería una acción mala por su naturaleza, como insultar a Dios, abandonar la verdadera religión, etc.? Para que haya pecado, no es necesario querer ofender a Dios directamente. Solo el demonio u hombres semejantes al demonio pueden querer directamente ofender a Dios. Lo que se intenta al pecar es solo satisfacer la pasión, el capricho. Para que haya pecado, ni aún es necesario pensar que se ofende a Dios. Basta hacer libremente algo ilícito, dándose cuenta de que aquello no se debe hacer, porque es malo. Quien hace mal, sin saberlo por ignorancia, culpable peca. Quien ejecuta un acto dudando si es lícito, peca. El que duda si un acto es lícito o ilícito, debe averiguar antes, y no puede efectuarlo sin saber que es lícito. El medio más práctico para averiguar si un acto es lícito es preguntar al confesor. Quien hace algo lícito, pero creyendo por error que es ilícito, peca. El pecado mortal se perdona de dos maneras. Primero, confesándose. Segundo, haciendo un acto de contrición perfecta, con el propósito de confesarse. Pecado venial es pensar, desear, decir, hacer o omitir algo contra la ley de Dios en materia grave. Este pecado se llama venial. Breve. Este pecado se llama venial porque fácilmente se perdona. El pecado venial se perdona arrepintiéndose de haberlo cometido. El pecado venial mancha el alma y la priva de muchos bienes, y aún la dispone para el pecado mortal. Dios castiga el pecado venial en esta y en la otra vida. En esta vida, la historia sagrada y la eclesiástica nos habla de castigos severos infligidos por Dios a personas virtuosas, por faltas al parecer muy leves, mentirillas, murmuraciones, negligencias en el rezo, pequeños hurtos, etc. En la otra vida, el fuego del purgatorio semejante al del infierno atormenta por tiempo más o menos largo a las almas por culpas leves que han cometido durante la vida y en las que no han hecho suficiente penitencia. El pecado grave se llama mortal, porque priva el alma de la vida sobrenatural de la gracia. Se merece el infierno por un solo pecado mortal. El pecado es el mayor de todos los males. Debemos temer todo pecado, como el mayor de todos los males. El pecado es el mal contra Dios, porque le quita la obediencia y el honor que le son debidos. Si Dios fuera capaz de pena, el pecado la causaría. El pecado, el mal contra Dios, es un mal infinito, por ser infinita la dignidad de Dios ofendido. Todos los demás males son males de las criaturas, mas todas las criaturas, comparadas con Dios, son como nada. Por consiguiente, todos sus males son como nada comparados con el mal contra Dios. Por esto, aun para librar de la ruina al mundo entero, jamás sería lícito cometer el más mínimo pecado. Nunca puede ser lícito cometer un pecado, pues si alguna vez fuera lícito, ya no sería pecado. El pecado es el mal del hombre, porque le quita la eterna felicidad, que es su último fin. Ningún otro mal causa más fatales consecuencias. La malicia del pecado mortal. El pecado mortal es una ofensa grave al Dios de majestad infinita. Por consiguiente, es una injuria infinita. El hombre que comete pecado mortal se rebela contra Dios. Si no con palabras, con sus obras dice: no quiero servir a Dios, no quiero hacer lo que Él manda. El hombre, si se compara con Dios, es infinitamente menos que un gusano comparado con todo el universo. Un ser tan vil se atreve a rebelarse contra Dios.
¿Por qué? Por una pasión baja que no quiere dominar. Muchas veces, por cosas de ningún valor. Todo el que comete pecado mortal ama más a sí mismo y a las criaturas que a Dios, pues disgusta gravemente a Dios para complacerse a sí mismo y a los otros. Pecar, ofender a Dios en su misma presencia, es el colmo del atrevimiento. A lo menos, para pecar, buscad un lugar donde Dios no esté, pero este lugar no existe. Quien comete un pecado mortal es el ser más ingrato. Todo lo que el hombre tiene, Dios se lo ha dado y se lo conserva. Y sin embargo, el pecador lo emplea para ofenderle. El que comete pecado mortal se hace esclavo de las pasiones y apetitos contrarios a la razón. El pecado mortal es el mayor de todos los males de esta vida, pues todos los ordena Dios por medicina del pecado. Ningún médico sabio hace un mal mayor para curar otro menor. Nuestro Señor Jesucristo, para librarnos de los pecados, aceptó los males de pena, y muy grandes, pero no el mal de culpa. El pecado mortal ha sido la causa de que Jesús sufriera los más crueles tormentos en su pasión santísima. Un solo pecado mortal cambió los ángeles hermosísimos en demonios feísimos. Un solo pecado mortal, el de Adán, cambió el mundo de un paraíso de delicias y goces en un valle de lágrimas y dolores. Las consecuencias del pecado mortal son estas. Primero, nos aparta de Dios y nos priva de su amor y amistad. Segundo, nos quita los méritos y el derecho de la gloria. Tercero, nos hace merecedores de la eterna condenación. Jamás pecar. Solo el pecado es el verdadero mal, pues los demás pueden traernos grandes bienes, porque nos ayudan a conseguir mayores premios para el cielo. Solo el pecado, si es grave, nos separa de Dios, nuestro sumo bien, y si es leve, retarda nuestra entrada en el cielo y nos priva de muchas gracias. Evitemos pues todo pecado, cueste lo que costare. Digamos a menudo, primero morir que pecar. Si por cada vez que el hombre cometiera un pecado tuviera que pagar una gran multa o recibir un gran castigo corporal, ¿no es verdad que todos tendrían un cuidado sumo de no cometer pecados? Con mayor razón, debemos abstenernos de todo pecado por no ofender a Dios, por no perder el cielo, por no merecer los castigos temporales y eternos. Medios para evitar el pecado. Primero, en las tentaciones, acudir a Dios y a la Santísima Virgen con fervorosas oraciones jaculatorias, pensando que Dios está presente en todo lugar. Segundo, leer algún libro bueno o hacer unos minutos de meditación cada día. Tercero, acordarse a menudo de la muerte, del juicio, del infierno y la gloria. Cuarto, cada noche, al acostarse, hacer examen de conciencia y pedir a Dios perdón por todas las faltas cometidas durante el día. 5. Frecuentar los santos sacramentos. Pueden hacerse obras buenas en estado de pecado mortal, pero sin mérito para la vida eterna. Artículo 11. La resurrección de la carne. La resurrección de la carne quiere decir que al fin del mundo resucitaremos todos, volviendo a tomar cada alma el cuerpo que tuvo en esta vida. No serán todos iguales los cuerpos de los resucitados. Los cuerpos de los malos aparecerán horrorosos y cubiertos de ignominia, mientras que los cuerpos de los buenos estarán revestidos de gloria y de majestad. Artículo 12º, último del credo. La vida perdurable. La vida perdurable significa la vida eterna, que habrá después del juicio final, o eternamente feliz en el cielo, o eternamente infeliz en el infierno. Nuestra alma jamás morirá. Ha tenido principio, pero no tendrá fin. Mientras exista Dios, existirá nuestra alma.
Dentro de 1.000 millones de años y de siglos, nuestra alma existirá y estará en el cielo o en el infierno, según como nos hayamos portado en el brevísimo tiempo de esta vida. Locura grande es cometer el pecado por cosas que han de pasar tan pronto, perder un cielo eterno, merecer un infierno eterno. Amén. Al final del credo significa así es, así lo creo. Además del credo y sus artículos, debe el cristiano creer todo lo que está en la Sagrada Escritura y cuanto Dios tiene revelado a su iglesia. Dijimos al principio que el credo es un compendio de nuestra fe, que en él no se contenía explícitamente todas las verdades religiosas, porque son muchas, pero sí implícitamente, es decir, encerradas o continuadas dentro de algún artículo del credo. Al decir, creo en Jesucristo, su único Hijo, etc., implícitamente decimos, creo todo lo que Él ha revelado. Creo que todo lo que Él ha dicho, el Santo Evangelio, es verdad. Al decir, creo en el Espíritu Santo, entendemos decir, creo todo lo que el Espíritu Santo, que es Dios infalible como el Padre y el Hijo, ha revelado a los hombres y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pues como dice el símbolo niceno, el Espíritu Santo habló por boca de los profetas. Al decir, creo en la Santa Iglesia Católica, entendemos decir todo lo que la Iglesia, depositaria de la fe, me enseña en nombre de Dios. La revelación hecha por Dios a los hombres está contenida en la Sagrada Escritura, la Biblia, y en la divina tradición. De ellos damos una breve explicación. La Biblia y la tradición divina. Todas las verdades de la religión cristiana están contenidas en la Biblia y en la tradición divina. La Biblia, o Sagrada Escritura, es la palabra de Dios escrita. Los libros de la Biblia son 72. El Espíritu Santo inspiró a los hombres que la escribiesen. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende 45 libros, escritos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento comprende 27 libros, escritos después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tradición divina es la palabra de Dios no escrita en la Biblia. La religión primitiva pasó de padres a hijos por la tradición divina. La Sagrada Escritura no dice qué libros han sido inspirados por Dios. Sabemos cuáles son estos solo por la tradición divina. Por esta razón es tan importante la tradición divina como la misma Sagrada Escritura. Jesucristo no escribió libro alguno, ni mandó a los apóstoles escribir, sino predicar el Evangelio a toda criatura, y así lo practicaron. Los Evangelios y demás libros del Nuevo Testamento fueron escritos algunos años después que Jesucristo subió a los cielos, cuando los apóstoles habían ya predicado el Evangelio en muchas partes. La depositaria de la tradición divina es la Iglesia de Jesucristo. La tradición divina y la autoridad de la Iglesia son necesarias para saber qué libros forman la Sagrada Escritura y cómo se deben interpretar. Solo se pueden leer las Biblias aprobadas por la Santa Iglesia, las cuales van acompañadas de las correspondientes notas aclaratorias del texto, y son la Vulgata Latina por el venerable don Félix Torres Amat. Después de la explicación de las verdades de la fe, daremos una explicación de lo que es la maledicencia. Maledicencia es decir, mal del prójimo, una injusta mancha con que se afea y oscurece la fama del prójimo. Más claro, una injusta conversación o expresión que perjudica la fama del prójimo,
Hay murmuración contra la caridad y contra justicia. Cuando se dice del prójimo un delito que es público, o a lo menos salido de la persona o personas a quienes se dice, no se falta a la justicia, porque no se quita la fama, pero se falta a la caridad, porque se habla mal del prójimo. Mas cuando se dice un delito oculto a persona o personas que la ignoran, se falta a la justicia, porque le quitan la fama y hay obligación de restituirla. La murmuración contra la caridad